Hola, mi nombre es Raúl John Vázquez, soy titular del programa La Voz de las Redes y hoy voy a hablarles un poco sobre el neoliberalismo. Se habla mucho del neoliberalismo, qué es, cómo nos afecta, en qué consiste. Fíjense, voy a leer lo que dice Wikipedia. Dice, el neoliberalismo es el resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980. Aunque existe información que data la aparición del término desde la era de época de 1930, con el significado de un liberalismo clásico, reformado y amigable, con algún nivel limitado de intervencionismo. Actualmente, el término neoliberalismo suele asociarse con políticas que implican apoyar una amplia liberalización de la economía, el libre comercio, en general grandes reducciones del gasto público y de impuestos, así como disminución de la intervención del Estado en la sociedad y economía en favor del sector privado, conformado principalmente por consumidores y empresarios. Estos últimos quienes podrían pasar a desempeñar roles que determinados países asumen y financian el Estado con impuestos del contribuyente. Fíjense, cuando instalan el neoliberalismo en México con Carlos Salinas de Gortari ya en forma, el Estado se empezó a hacer a un lado de sus obligaciones constitucionales. Se empezó a darle a particulares diferentes trabajos que corresponden al gobierno, en el caso del agua, en el caso de diferentes servicios. Se supone que el objetivo del neoliberalismo es que bajen los impuestos y que el libre mercado haga lo demás, pero también se debe de basar en un gobierno honesto. Además, el neoliberalismo es un modelo mental, enseñado de manera individual o colectiva con fundamento en las ideologías o experiencias adquiridas dentro del entorno del desarrollo del ser humano en varias partes del mundo, con el objetivo principal de la búsqueda del empoderamiento económico, político y social. El uso y definición del término ha ido cambiando con el paso del tiempo y en la actualidad no hay un criterio unificado para determinar qué es el neoliberalismo, por lo que generalmente se le utiliza como un término asociado a la derecha o ultraderecha y es empleado de manera coloquial para englobar una gran diversidad de ideas muy dispares presentes dentro de los espectros del liberalismo, conservadurismo, feudalismo o fascismo. O sea, el neoliberalismo va en contra del proteccionismo del Estado. El neoliberalismo dice es que tienes que dejar que las fuerzas económicas se gobiernen a sí mismas y el gobierno lo que tienes que es ser un árbitro y estar viendo que las cosas funcionen. Eso era en el papel. En teoría, el neoliberalismo suele defender algunos conceptos filosóficos del viejo liberalismo clásico del siglo XIX, aunque sus alineamientos políticos y su implicación con ideas posteriores hace de él una doctrina diferente del dicho liberalismo clásico. Originalmente, el neoliberalismo era una filosofía económica surgida entre los eruditos liberales europeos en la década de 1930, que trataban de encontrar un tercer camino o un camino entre medias. De la disputa en ese momento se libraba entre el liberalismo clásico y la planificación económica propuesta por el socialismo. El impulso de desarrollar esta nueva doctrina surgió del deseo de evitar nuevos fracasos económicos tras la Gran Depresión y el hundimiento económico en los primeros años de la década de 1930, fracasos atribuidos en su mayoría al liberalismo clásico. ¿Se acuerdan la gran caída de la bolsa de Wall Street, la Gran Depresión en Estados Unidos? Se le atribuye ese gran problema
liberalismo clásico. El término neoliberalismo fue acuñado por el académico alemán Alexander Rüstow en 1938 en un coloquio. Entonces se definió el concepto de neoliberalismo como la prioridad del sistema de precios, el libre mercado, el libre emprendimiento, la libre empresa y un Estado fuerte e imparcial. Ajá. Pero eso era en teoría. En México nunca el Estado fue imparcial. Siempre se cargó hacia sus amigos, sus parientes, sus acuerdos. ¿Sí? Ese fue lo que falló. Para ser neoliberal es necesario requerir una política económica moderna con la intervención del Estado. El intervencionismo estatal neoliberal trajo consigo un enfrentamiento con los liberales clásicos, como Ludwig von Mises o Friedrich Hayek. En las décadas siguientes, la teoría neoliberal tendió a estar en contra de la doctrina del liberalismo, promoviendo una economía de mercado, tutelada por un Estado fuerte, modelo que llegó a ser conocido como la economía social de mercado. En los años 60 el término dejó de usarse regularmente para referirse a las políticas defendidas por economistas como Milton Friedman o Robert Lucas. Entre las cuestiones ampliamente promovidas por el neoliberalismo está la extensión de la iniciativa privada a todas las áreas de la actividad económica o la limitación del papel del Estado. Entre las ideas y los principios introducidos por el neoliberalismo y ausentes en el liberalismo clásico están el principio de subsidiariedad del Estado, o sea, los subsidios del Estado, desarrollado por las escuelas de Chicago, encabezada por Milton Friedman, que desde mediados de los años 50 se convirtió en crítico opositor de las políticas de intervención económica que se adoptaban en todo el mundo, junto con aportaciones del enfoque macroeconómico keynesiano. A finales de los años 70, estas teorías ganaron amplia popularidad en el mundo académico y político, como alternativa al fracaso del keynesianismo, Keynes, en la gestión de la crisis del 73. Las ideas keynesianas sugerían una relación inversa entre inflación y desempleo, tal como sugiere la curva de Phillips. Sin embargo, Milton Friedman había señalado que esa relación no era necesaria, como quedó demostrado por el fenómeno de la estanflación. El nuevo escenario estanflacionario desafiaba los postulados keynesianos en esas circunstancias. Las ideas monetaristas revivieron audiencia y credibilidad. Como consecuencia, se implementaron nuevas medidas anti-keynesianas como simultanear acciones antirrecesivas y antiinflacionarias. La crítica de los monetaristas tenía tres vertientes. Discutían el uso del aumento de la masa monetaria como instrumento para crear demanda agregada, recomendando mantener fija dicha magnitud, o sea, controlar la paridad monetaria. Desaconsejaban el uso de la política fiscal, especialmente el uso del constante déficit presupuestario, poniendo en duda el multiplicador keynesiano, o sea, no te embarques, no te endrogues, no saques créditos. Keynes decía, adquieres créditos, los inviertes y eso te va a generar dinero para pagar, para mantenerte. Y pues dicen que no. Recomendaban una reducción en los gastos del Estado como única forma práctica de incrementar la demanda agregada. Pues, si todo giraba alrededor de el Estado, tienes que estar ganando bien. Lo vimos con Carlos Salinas de Gortari y lo vimos con Enrique Peña Nieto. Sueldazos, una forma de ganar dinero por parte de los políticos. Era negocio ser político. Bueno, pues más adelante seguiremos platicando sobre el neoliberalismo y van a ver que en teoría sonaba bien, pero en México, con estos gobiernos corruptos que tuvimos desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, el neoliberalismo solamente nos vino a partir todo. Muchas gracias.